Hola a todos, es un privilegio, una bendición volver a estar conectados y dar continuidad a nuestra serie que se titula Esenciales, las cosas importantes de la vida. Hoy vamos a dar continuidad a uno de los temas de la semana y que tiene que ver precisamente con reflexionar la importancia, ¿verdad? Acerca de la importancia de conocer de Dios, de nutrir la parte espiritual, de verdaderamente demostrar fe en medio de una situación difícil que atravesamos mundialmente. El título de hoy es ¿qué si no fuésemos espirituales? ¿Qué si no fuésemos espirituales? Y viene un subtítulo que es ¿qué sería de nosotros? ¿Qué si no fuésemos espirituales? ¿Qué sería de nosotros? Y está basado en Efesios capítulo 6, versículo 10. Búsquelo por favor. Voy a leer dos versiones de traducción bíblica. Una es la Reina Valera y la otra es la traducción al lenguaje actual. Efesios 6:10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez más, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La siguiente versión dice: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Una vez más, finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Vemos en este versículo, en esta palabra que acabamos de leer, que verdaderamente nuestra fuente de fortaleza debe de ser el Señor. Hay una gran diferencia entre tener fe, entre ser fortalecidos a través de la fe, a través de la fuerza que proviene del Señor, como lo dice el versículo, a estar fortalecidos de cualquier otra cosa, entre comillas, fortalecidos, o simple y sencillamente no tener a Dios, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Es una realidad que también podemos obtener fuerza de distintas cosas, ¿verdad? De personas, de emociones, de sentimientos, de las cosas materiales, y podemos también fortalecernos, ¿verdad? Desde luego, y esa es la mejor fuerza que jamás nos va a desamparar y es la que proviene de Dios. Este versículo es el inicio de la revelación de la armadura de Dios para el uso de todo creyente, de todo cristiano. Cabe distinguir que se nos dice de la gran necesidad de fortalecernos en Dios, de nutrir el área espiritual, y si no es así, de otro modo seríamos vencidos por la presión en sí misma que la vida ejerce, seríamos vencidos por las adversidades, las pruebas, las tentaciones, las persecuciones, las acechanzas. Si no fuese de esa manera, ¿verdad? Que la fortaleza que obtenemos en Dios, la pregunta es, ¿qué sería de nosotros? ¿En dónde estaríamos? Hoy debemos hacernos una pregunta o algunas preguntas en relación a ello. La primera es, ¿de dónde proviene tu fuerza para vivir diariamente? ¿De dónde proviene nuestra fuerza para vivir diariamente? ¿De qué te estás fortaleciendo? ¿De dónde proviene tu fuerza? 2. ¿Qué o quién es la fuente de dicha fuerza? ¿Qué o quién es la fuente de dicha fuerza? La siguiente pregunta es, ¿qué nos motiva y anima a seguir adelante? ¿Qué nos motiva y anima a seguir adelante? Entonces, 3 preguntas cruciales: ¿de dónde proviene la fuerza que tienes para vivir diariamente? ¿Qué o quién es la fuente de dicha fuerza? ¿Qué nos motiva y anima a seguir adelante? Son preguntas que debemos hacernos. Y vamos al punto número 1. Los personajes bíblicos eran hombres comunes como nosotros. Lo que les distinguía es que en Dios estaba su fuerza y esperanza. La Biblia dice, ¿verdad?, que estos personajes eran comunes, eran normales como cualquiera de nosotros, pero la diferencia estaba en su fe, en su fortaleza, en su confianza que provenía de Dios. A pesar de que tenían dudas, a pesar de que había
miedos, temores, a pesar de que atravesaban tribulaciones, ciertas circunstancias, ellos tomaban por decisión, ¿verdad?, el fortalecerse en Dios. Y vamos a ver directamente el ejemplo del profeta Elías. El ejemplo del profeta Elías lo dice Santiago 5:17. Santiago 5:17. Dice de esta manera: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17 habla de esto, ¿verdad? Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La Biblia dice que el profeta Elías era un hombre común como nosotros, sujeto a pasiones, pero su fe, ¿verdad?, su confianza en Dios lo llevó precisamente a interceder en oración. ¿Y qué cosa? Para que no lloviese, y fue escuchada su oración. Vamos aquí a desglosar unos puntos, 4 puntos. El primero es que el recurso más poderoso de un cristiano es la comunión que tiene con Dios. ¿Mediante qué? La oración. El recurso más poderoso de todo creyente, de todo cristiano, ¿qué es? Es la comunión que tiene con Dios, mediante la oración. Ahora, definitivamente eso es lo que nos va a fortalecer, lo que nos va a sacar adelante, nuestra comunión con Dios. Si no tenemos comunión, o si nuestra comunión no está nutrida, es raquítica, no hay una comunión, por lo tanto no hay una relación con Dios, entonces no vamos a enfrentar las adversidades como pues el Señor nos lo dice, ¿verdad? Dice ahí el versículo que leíamos, el inicial: dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. A menudo los resultados son mucho más grandes de lo que pensamos sería posible cuando ¿qué? Cuando tenemos una comunión, cuando tenemos una relación con Dios. Algunas personas ven la oración como un último recurso a intentar cuando todo lo demás haya fallado. Entonces, esto es un común regularmente en las personas. Recurren ya a Dios, recurren a la oración cuando ya intentaron un montón de cosas a través de sus propias fuerzas, de sus propias vías, y dejan a Dios hasta el último, dejan al Señor hasta el último. Esto comúnmente las personas lo hacen, ya que sienten comúnmente, como se dice, el agua hasta el copete, es cuando entonces ahora sí acuden a Dios. Y no, nuestra relación debe de ser todo lo contrario, es al revés. La oración debe venir primero, dado que el poder de Dios es infinitamente más poderoso que el nuestro. La oración debe venir primero, la comunión debe ser primero, dado que el poder de Dios es infinitamente más poderoso que el nuestro. Solo tiene sentido que nos apoyemos en Él, sobre todo porque Él nos anima a que así lo hagamos. Entonces, todo tendrá sentido cuando recurrimos al Señor siempre, ante toda situación. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al siguiente punto. El ejemplo de David. El ejemplo de David. David escuchó las recompensas que recibía aquel que venciera al gigante. ¿Cuántos conocemos la historia de David al enfrentar a Goliat, el gigante, verdad? Este gran gigante que venía y se paraba frente al ejército de Israel y los ofendía, los retaba y les decía: si viene un soldado de ustedes y me vence, entonces nos rendiremos todos, pero son unos cobardes, y los ofendía, ¿verdad? Hasta que David escuchó todas esas ofensas y él se inquietó. Él dijo: ¿cómo permiten que este filisteo incircunciso, idólatra, ofenda al pueblo de Dios? Y entonces ahí comenzó a experimentar pues esa inconformidad que también el Señor, ¿verdad?, permite que podamos sentir, no para quejarnos, no para hablar mal de la situación, sino para ayudar y que las cosas cambien. Acuérdate que la queja no es buena. Necesitamos precisamente cambiar nuestra mentalidad, y una mentalidad de ayudar,
una mentalidad de cooperar. Regularmente ante una situación difícil, las personas optan por criticar, por quejarse, por decir me voy de aquí, todos son malos, etcétera, ¿no? Pero cuando tenemos precisamente lo correcto, que hacemos lo bueno, lo que el Señor nos recomienda, entonces optamos por que esa inconformidad la canalicemos correctamente y podamos decir, aquí estoy, yo puedo ayudar para que todo esto cambie. Y así pasó con David. David se inconformó, pero él dijo, yo quiero ayudar, yo quiero vencer al gigante, y conocemos la historia. Los soldados le empiezan a decir, todo aquel que logre vencer a este gigante, el rey ha hecho 2 promesas. La primera es que dará por esposa a su hija. La segunda es que podrá ser eximido del pago de impuestos a la familia del que logre vencer a este gigante. Y nosotros reflexionamos acerca de la situación, ¿verdad?, de David. Es más, vamos a leerlo. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, por favor. Vayamos ahí, primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 25 al 27. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así hará al hombre que le venciere. Le decían, ¿verdad? Tendrá riquezas, le dará su hija y le eximirá de impuestos. Yo creo que dentro de estas 3 cosas, a David solo le interesaba de manera prioritaria una. Él era joven, dice la palabra que era de hermoso parecer, así que podía tener a la esposa que él quisiera. No lo decimos de otra manera, sino que creo que eso no era una prioridad, que la hija del rey le fuese dado como esposa. Riquezas creo que tampoco. Este hombre, ¿verdad?, la simiente de su padre era próspera, y creo que conforme el corazón de David, ¿verdad?, él era prosperado, bendecido, como dice la escritura, y creo que eso tampoco sería problema. Pero lo que sí tocó el corazón de David fue el hecho de que se eximiría de impuestos a su padre. Creo que lo que motiva prioritariamente, esencialmente, el corazón de David para enfrentar a este gigante es el amor a Dios, porque él decía, ¿cómo permiten, verdad? Leíamos en uno de los versículos que David decía, ¿verdad? ¿Cómo permiten que este filisteo venga y ofenda al ejército de Dios? Viene precisamente en su corazón ese celo, ¿verdad? Y por el amor a Dios, ¿verdad? Él dice, no podemos permitir esto. Entonces David lo hace por Dios, pero también lo hace por su padre, por su propia casa, por su papito, ¿verdad? Él dice, si logro vencer, él probablemente en su pensamiento estaba, si logro vencer a este gigante, mi padre ya no tendrá que preocuparse por los impuestos. Qué importante es esto, ¿verdad? No se pierda. David estaba enfrentando a este gigante por Dios y por su familia. Así que no se sintió motivado a luchar por las riquezas o por la hija del rey, porque ambas cosas podía lograrlas él mismo. Lo que realmente le motivó fue el beneficio que podía dar a su padre al lograr que lo exoneraran de los impuestos. Hacer algo solamente por ti no es suficiente motivación. Por el contrario, las fuerzas nunca se agotan cuando el deseo de actuar se sustenta en el amor a Dios y el beneficio de muchos.
es cierto, hay una motivación. ¿De dónde proviene tu fuerza? Decíamos hace un momento. ¿De dónde te estás fortaleciendo? Sé que estos tiempos son difíciles, yo les he dicho, no escuchen noticias, trate de no escuchar noticias que son alarmantes y solamente eso se llene todo el día de malas noticias, de malas noticias. ¿Por qué? Porque se va a llenar de angustia, de tristeza, se va a llenar de miedo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar en la persona? Pues vamos a comenzar a permitir, ¿verdad? A concebir pensamientos de angustia, de temor, de preocupación. Tenemos que tomar fuerza en Dios. Debemos de llenarnos de una palabra que nutra espiritualmente todo nuestro ser. Y a pesar, ¿verdad?, de que haya un panorama difícil de enfermedad, de muerte, de contagio, etcétera, de calamidad, de crisis, nosotros le creemos a Dios que el Señor, ¿verdad?, nos librará de todo mal. Dice la Escritura en el Salmo 91, caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, o a mí no llegará, ¿verdad? Debemos de tomarnos de la palabra de Dios. Y eso fue lo que, de cierto modo, David decidió. Él dijo, voy a enfrentar a este gigante por Dios y por mi padre. Ese alguien, ¿verdad?, era su padre. Así que cuando el pueblo, otro ejemplo, cuando el pueblo de Israel peleó contra los madianitas, su grito de guerra fue por Jehová y por Gedeón. Lucharon pensando en la victoria para Dios y por la motivación de su líder, ¿verdad? Qué increíble es estas palabras también, ¿no? Qué tremendo. Porque ellos dicen por Dios y por Gedeón. Porque Gedeón les estaba animando a seguir adelante. Les estaba diciendo, el Señor nos ha dado la victoria. A pesar de los temores que Gedeón había concebido, a pesar de que probó a Dios, porque él decía, era un hombre inseguro, él fue llamado valiente cuando vemos ciertas características en él, cuando comenzamos a leer acerca de él, a nuestros ojos no era nada valiente, sino que era todo lo contrario, pero cuando viene el poder de Dios sobre su vida, entonces todo cambia. Cuando la fortaleza de Dios viene a su ser, entonces ese Gedeón temeroso, ese Gedeón cobarde, ese Gedeón que decía, ahí están mis hermanos que son más fuertes, yo soy el más pequeño, ¿por qué me ves a mí si ahí están los más grandes? Y el Señor le dice, porque deseo usarte a ti, porque me place usarte a ti. Y entonces Gedeón comienza a probar al Señor y el Señor comienza a darle evidencia de que Él estaba fortaleciéndole, ayudándole, respaldándole, como Dios también nos ayuda, nos fortalece y está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No debemos permitir precisamente que el temor, ¿verdad?, inunde nuestro ser, que el miedo inunde nuestro ser, a eso me refiero, que la angustia, sino que debemos fortalecernos en Dios. Así que todo el ejército luchó pensando en la victoria para Dios y para su líder. Y aquí viene lo siguiente, mire este pensamiento. Actúa siempre pensando en las personas que se beneficiarán con tu buen proceder. ¿Por qué te mantienes de pie? Así como lo vemos en este tema, de manera personal. Si tú me preguntas ¿por qué nos mantenemos de pie? Por Dios y por los que amamos. Por Dios y por tu familia, así como lo hizo David. Aprende a vivir honrando a Dios y a otros. No finjas espiritualidad diciendo que vives solo para Dios, porque Él te pide que lo demuestres entregándote también a tu prójimo. David fue honesto, ¿verdad? Y bendijo a su padre. Luchó por Dios porque dijo, ¿cómo es posible que este filisteo venga y ofenda al ejército del Dios de los escuadrones? Él luchó por Dios, pero también luchó dentro de sí por su papito. Yo me imagino cuando él lograra vencer en su mente, lograra vencer a este gigante, llegando a casa y diciéndole, papito, ¿qué crees? Ya no pagaremos impuestos.
Ya no tienes que preocuparte. A partir de hoy, las cosas han cambiado. ¿Pero por qué, hijo? Porque logré vencer a este gigante por Dios y por nosotros. ¿Por qué estás luchando en este día, en este tiempo? ¿Por qué espiritualmente? Porque dice Efesios 6, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es espiritual. Por eso dice, acabamos de leer en nuestro versículo inicial, ¿verdad? Que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el versículo de Filipenses 6:10, donde habla acerca de la armadura de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿por qué estás luchando hoy? ¿Por ti mismo? A veces cuando lo hacemos por nosotros mismos no hay tanta motivación que cuando luchamos por nuestros hijos, que cuando luchamos por nuestros padres, que cuando luchamos por nuestra esposa, por su esposo, por la persona, ¿verdad?, que amamos. ¿Por qué estás luchando hoy? ¿Qué te está llevando a sacar fuerzas de donde tú dices ya no hay, como dicen por ahí, fuerzas de flaqueza, ¿verdad? Y seguir de pie, seguir animado, seguir con una sonrisa, a pesar de la incertidumbre, decir, sigo de pie en el nombre del Señor. ¿Qué te está motivando? ¿Qué te está animando? Solo tiene sentido, ¿verdad? Como decíamos, cuando verdaderamente peleamos por Dios y por alguien más. Jesús decía, por amor a vosotros me santifico. Por amor a ustedes, por amor a vosotros me santifico. Qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ser espiritual es esencial en la vida. ¿Qué sería de nosotros si no fuésemos espirituales? ¿Dónde estaríamos? Si la presencia de Dios, a pesar de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestras preocupaciones, humanamente hablando, no podemos evitar sentirlo. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos diera su cobertura? ¿Qué sería de nosotros si en medio de todo eso no acudiéramos a Él y le dijéramos, Señor, ayúdame? Es válido pedirle a Dios fortaleza, ayuda. Es válido pedirle a Dios inmunidad aún en medio de todo esto. Señor, que no me contagie. Ustedes saben que hemos estado orando. Les he comunicado que hemos estado orando todos los días de 7 a 8 de la mañana y donde intercedemos por toda la iglesia, intercedemos por las personas que sabemos que se han enfermado y vemos la mano de Dios obrando poderosamente. Por favor, yo le invito a que si puede hacerlo en ese horario, ahí en su propia casa, se una en oración de 7 a 8 de la mañana, intercediendo por otros, pidiéndole a Dios inmunidad, pidiéndole a Dios que nos guarde, que nos ayude, que nos escuche, que nos perdone, que nos fortalezca. ¿Dónde estaríamos si no fuésemos espirituales? Quizá muchos de nosotros ya estaríamos enfermos. Quizás ya estaríamos tomando decisiones incorrectas, etcétera, perdiendo el control. Nutramos el alma y el espíritu. ¿Cómo la nutrimos? ¿Cómo nutrimos nuestro espíritu? ¿Cómo nutrimos nuestra alma? Leyendo la palabra de Dios, teniendo oración continua todos los días. No solo en los problemas, sino que siempre ayunemos a Dios. Pronto tendremos nuestro ayuno que cada año, ¿verdad? Llevamos a cabo. Este ayuno se llama Unidos. Y este ayuno sé que será de gran bendición. Ayunando también te aseguro que Dios nos habla, que Dios nos guarda, que Dios nos fortalece. Pronto tendremos nuestro ayuno. El próximo domingo les voy a estar dando ya indicaciones de cómo va a estar este ayuno. Entonces, por favor, no se pierda la bendición de nutrir el alma, de nutrir el espíritu, de nutrir nuestro ser. No solamente, Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Quiero invitarles a que hagamos una oración. Peleemos la batalla de la vida por Dios y por las personas que amamos, y aún por nuestro prójimo, por alguien más. Oremos para que Dios nos fortalezca. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos ahí un momento y repite conmigo estas palabras. Dile: Señor Jesús, te necesito. Dile: Señor Jesús, llena mi ser. Lléname de ti, Señor. Perdóname si solo he acudido a ti en los problemas, si solo he acudido a ti cuando ya he agotado todas mis fuerzas, mis recursos, he agotado buscar ayuda por otros lados y solamente me quedaste tú. Perdóname, Señor. Dile al Señor, repite conmigo estas palabras, dile: hoy decido tener una comunión contigo diariamente. Hoy tomo la decisión de no solamente alimentar mi cuerpo físico. Hoy tomo la decisión de alimentar, de nutrir diariamente mi alma, mi espíritu. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu presencia. Lo reconozco. Dile al Señor: lo reconozco. Hoy quiero ser espiritual. Hoy tomo la decisión de ser espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y quiero pedirles por favor que no se pierda la siguiente transmisión. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga mucho y reciban un abrazo. Bendiciones.